Las cabezas olmecas. Aunque de ellos surgieron casi todas las otras culturas mesoamericanas, a ciencia cierta muy poco se sabe acerca del origen de los olmecas. Son, por así decirlo, un pueblo misterioso. Su nombre significa algo así como el pueblo de goma, debido a la utilización del caucho de los árboles. A ellos se les atribuye la práctica del sacrificio humano, de la deformación craneana y de la mutilación dentaria, la creación de los primeros centros ceremoniales y las primeras pirámides. Pero además, los olmecas, evidentemente dueños de muy antiguos conocimientos, aportaron a la cultura de Mesoamérica adelantos como el calendario, el sistema de numeración, la escritura jeroglífica y las observaciones astronómicas. Asimismo, plasmaron su legado en el arte, figuras que conjugan rasgos humanos y estelas talladas en relieve que combinan la presencia de seres humanos y sobrenaturales, como es el caso de las colosales cabezas humanas, hoy mundialmente famosas. Los distintos rasgos faciales de esas cabezas nos hacen pensar por qué muchos de esos rostros olmecas poseen características similares al de otras culturas, tales como labios gruesos y nariz achatada, entre otras. ¿Vinieron acaso de África? De no ser así, ¿quiénes son estas representaciones? También es interesante destacar que los olmecas vivieron en una región donde las grandes rocas no formaban parte del paisaje natural. Las enormes piedras de basalto que fueron utilizadas para esculpir las cabezas fueron traídas de las canteras ubicadas a una distancia de 80 kilómetros a través de montañas, selvas, pantanos y ríos caudalosos, lo cual puede considerarse una tarea titánica, y se tiene en consideración que el peso de tales rocas oscila entre 10 y 25 toneladas, y eso sin contar la cabeza descubierta en el rancho Cobata, en Veracruz, de 65 toneladas. Pruebas de ADN recientes muestran que hay relación entre los habitantes de la zona y las civilizaciones mesoamericanas, lo cual nos daría una idea, aunque un poco lejana, de cuál fue su aspecto hace cientos de años. Pero tampoco se termina de resolver este enigma, ya que existen misteriosas tallas de hombres que viajaban dentro de serpientes voladoras. ¿Acaso los olmecas tenían acceso a tecnologías que desconocemos? Misteriosas cabezas en Guatemala. En el departamento de Escuintla, La Democracia, sector de Monte Alto, los arqueólogos han descubierto esculturas humanas de gran proporción y volumen, conocidas como los barrigones. Estas misteriosas esculturas pueden variar en peso y tamaño, llegando a pesar más de 10 toneladas. Los expertos atribuyen su creación a la cultura olmeca, cerca del 1000 a.C., y según la historiadora de arte Julia Guernsey de la Universidad de Texas en Austin, estos barrigones eran esculturas que representaban a los muertos de familias importantes dentro de la antigua sociedad mesoamericana. Algunos historiadores presumen que se trata de esculturas ceremoniales que simbolizaban la decapitación humana, ya que se han encontrado muchas cabezas y esculturas de torsos humanos. Lo que impresionó a la comunidad científica es que recientemente se confirmó que las esculturas contienen en puntos específicos incrustaciones de piedras magnéticas en mejillas y ombligo. La pregunta es, ¿para qué magnetizaban los antiguos olmecas sus esculturas de piedra? ¿Acaso tendría alguna explicación? Como sabemos, en todo el planeta encontramos monolitos tallados, esculturas descomunales y enormes cabezas que están constituidas por cientos de minerales, muchos de los cuales tienen propiedades eléctricas o magnéticas, como el hierro, el níquel o el cobalto. Y también sabemos que podemos almacenar y usar información guardada magnéticamente, por ejemplo en las tarjetas de crédito. ¿No sería entonces descabellado pensar que estas monumentales piezas de piedra que tienen propiedades magnéticas que podemos ver en diferentes partes del mundo puedan tener algún tipo de información almacenada en su estructura que está esperando que lo descifremos?
De hecho, el arqueólogo David Sedot, una autoridad en las ruinas de Copán, en Honduras, asegura que es así. Cuéntame, ¿tú qué crees? Algo interesante pasó el 16 de agosto de 1986. Una curiosa fotografía llegó a manos del abogado, filósofo y apasionado por el estudio del fenómeno ovni, Óscar Rafael Padilla. La imagen databa del año 1950 y tenía como título Piedra monolito en el Palmar. En ella se puede apreciar un monolito de aproximadamente 9 metros de altura, clavado en la inmensa selva. Pero, ¿qué hace ahí? De hecho, en Guatemala se han encontrado varias cabezas gigantes de piedra de la cultura olmeca, pero con rasgos similares entre sí. David H. Childers propuso que el monolito encontrado no coincidía regionalmente con nada de la zona, ya que sus rasgos faciales no corresponden a nada hecho por los mayas, nahuatls ni olmecas, y más bien nos recordaría a las cabezas encontradas en la isla de Pascua, en Chile. Sea como fuere, no se podría saber más de ello ni de lo que realmente pasó, ya que no se tiene ningún registro de lo que se vio. Así que a pesar que haya muchos detractores de este último hallazgo, la respuesta queda en la intriga.